protestantedigital.com. En Génesis damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias y bendecidos. Estamos en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la Pascua, y queríamos comenzar haciendo una pequeña reflexión a propósito de que las fiestas bíblicas están estrechamente relacionadas con la naturaleza, con la vida natural. Así es, el hombre debemos tomarlo en totalidad, como si totalidad de sus momentos, ¿no? De sus horas, sus días, todo el tiempo que transcurre en él. Es un hombre real y somos también vivenciales y de alguna manera lo concreto es que trata la Escritura, el objeto y el objetivo es el hombre que trata a Dios y su relación con Dios. El hombre, este hombre que estamos hablando no está solo, pertenece a una comunidad, tiene una comunión con el mismo hombre, una interacción, y tiene unas circunstancias también que van desde la soledad hasta una acción prácticamente creadora que lo lleva a convivir con los demás. Así que yo podría decir que el hombre es una comunidad y es el que hace y que recibe también la acción del prójimo, de los demás, que lo liga con los otros a través de una comunicación y se comparte un mundo que es la convivencia misma, y convivir es vivir en la Escritura. Y la naturaleza, de alguna manera, se dan maravillosamente en comunión con las fiestas, porque la naturaleza, la historia y el testimonio de la palabra es de alguna manera lo que va formando toda esa estructura de convivencia con la palabra. De alguna manera se podría decir que todo ser está determinado por una naturaleza que es biológica y está también predeterminado a ser lo que es. Pero en el hombre, de alguna manera, todo esto puede llegar a superar esa naturaleza, porque el hombre tiene una capacidad de creación y una capacidad de discernimiento que Dios le da, y la capacidad también de comunicarse con el ser infinito, que es el mismo Dios que nos ha creado. Así que el hombre prácticamente es un proyecto, y la naturaleza que lo acompaña en todo momento se liga con él en toda ceremonia, en todo simbolismo, en todo lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular este concepto con la Pascua? Bueno, originariamente el hombre veía reflejado en la naturaleza su propia dicha y su desdicha también, su pena, su alegría, y las fiestas, hablo en general de la humanidad, eran fiestas de la naturaleza. En todos los pueblos antiguos la religiosidad se iba plasmando así en símbolos panteístas, en fenómenos naturales, y los dioses así se identificaban con los astros, fertilidad, o a veces con lluvias o tempestades. ¿Y qué pasa? He aquí que Dios, el Dios de la Biblia, se presenta de otra manera. Dios no se identifica con los extraños acontecimientos naturales. Está más bien en las cosas inefables. Es como una fina voz de silencio. Dios no se expresa a través de terremotos, no se expresa como un ser natural. El hombre se somete a la naturaleza y siempre está vibrando con los ritmos y los cambios, y sin embargo Dios está por encima de este condicionamiento. Y la Pascua tiene que ver con la época de primavera, y la época en donde la tierra comienza a surgir nuevamente, y a resurgir y a brotar y a crecer en libertad con la luz del sol en la parte física. Pero claro, depende el hombre, en cuanto a la Biblia, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Estamos llegando a los tiempos de lluvia tardía, y cuando entra el israelita en la tierra de Israel, la primera diferencia que encuentra es que la lluvia caerá desde el cielo, como es habitual, y que dependerá de que el cielo se abra o el cielo se cierra, no como en Egipto, que dependían de las aguas que venían de abajo, de la subida del Nilo y de las lluvias muy lejanas, y la vista era hacia abajo y hacia la tierra y hacia las profundidades. En la nueva tierra hay que mirar hacia el cielo, y la lluvia se abrirá o caerá y el cielo se abrirá
depende el comportamiento del hombre. Recordemos la época del profeta Elías, que 3 años no había llovido, Primera de Reyes 18. ¿Por qué? A causa del pecado de Ahab y Jezabel y cómo estaban fustigando en forma desmedida la tierra. Así que es el nuevo concepto de dependencia de las precipitaciones. En este caso la naturaleza depende de la voluntad de Dios en cuanto que caiga el agua o no caiga el agua. Y la Pascua es necesario que haya agua temprana y agua tardía, que el pueblo pase por el proceso para recibir ese brote de la naturaleza y después, a los 50 días en Pentecostés, presentar la ofrenda al sacerdote, que esa silla llevaba levadura, y era el producto del trigo que se podía cosechar gracias a esas lluvias que habían caído con bondad, con el beneplácito de Dios. Bien podríamos decir entonces que la Pascua está vinculada con, en el fondo, con las actitudes del hombre, en cuanto que la lluvia de Dios sea una bendición o su falta un castigo por sus propias actitudes. Así es, las 3 grandes fiestas bíblicas que son Pascua, Pesaj, Pentecostés, que se llama Shavuot, y Tabernáculos, que es Hanukkah, fueron desde un comienzo fiestas naturales y representan 3 momentos benditos del año con relación a la agricultura y a la ganadería. Pero la naturaleza misma fue trascendiendo y fue superado, y de alguna manera se le dio un nuevo sentido a las cosas por propia revelación. Y no se descarta la naturaleza, ni podemos negarla. Hoy en día, aunque compramos todo en el supermercado y tenemos fresas cuando no puede dar la naturaleza local las fresas y todo está preparado, no podemos descartar que si no fuera así estaríamos muy ligados a los tiempos, a las tierras, a las lluvias y a los desastres o a las bondades de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, la naturaleza otorga una riqueza significativa y que Dios nunca lo separa de ella. Por eso el mismo Mesías, hablo de Jesús, se establece su revelación en una fiesta que no solamente indica la libertad, sino que indica también la prosperidad de la naturaleza, porque la naturaleza gime a una sola gime por el pecado. También será redimida la tierra con una novedad, una tierra nueva, una tierra novedosa. No solamente el cielo, sino la tierra se removerán a tal punto que ese pecado será removido desde los cimientos mismos de la tierra. Por eso, en su origen hay una creación natural. Después el pueblo de Israel le va matizando esa ligación con la naturaleza y va pasando de lo físico a lo metafísico. Y lo metafísico es si la naturaleza explota en libertad y las lluvias han caído por la gracia de Dios, nosotros transmitiremos esa libertad no solamente al presente, sino que viene el tema escatológico, a la esperanza de redención, cuando ya no se necesitará la lluvia temprana y la lluvia tardía, no habrá invierno y verano, sino que una luz alumbrará desde Jerusalén a toda la humanidad, todo el universo, según Zacarías 14, 4, 5 y 6, y de allí en adelante no habrá día ni habrá noche. Esos lapsos serán acortados, y el árbol de la vida, que estará en medio de la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 22, dará fruto todos los meses. Habrá una alteración de los tiempos, de la luz, podemos decir hasta de la fotosíntesis, y el lobo morará con el cordero, y de alguna manera el sembrador alcanzará al segador. Muchos espiritualizan solo este versículo, pero habrá una metamorfosis de tal manera de que no habrá tiempo prácticamente de esperar la cosecha, porque el tiempo que separará a un sembrador y a un segador estará muy cercano. Qué cosa impresionante cuando uno empieza a analizar este tiempo que aparentemente se ha convertido infelizmente en el mundo en una fiesta pagana, toda la implicancia espiritual que tiene. Claro, en el proceso de las fiestas, la fiesta según el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, por ser el más insignificante de los pueblos, y a ti escogí de todas las naciones. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nunca vamos a saber en este tiempo qué razón es, pero es una razón como las que hace siempre Dios, acertada, por no decir acertadísima y perfecta. Y en este proceso las fiestas pierden
pierden su ceguera natural y se van tornando en una manifestación más significante, más humana y más propiamente del pueblo que la está vivenciando. Solo Dios, según la Biblia, es capaz de crear algo de la nada. Así que hay una originalidad y una autenticidad en esto, y no pueden ser ni medidas arqueológicamente o darles un punto de partida, sino más bien es la culminación creadora del Dios que crea de la nada. Y pasa de la trascendencia natural, que es simplemente ligarla a la naturaleza en su parte física, y se trasciende a una esperanza, la esperanza de yo soy el camino, la verdad y la vida. La libertad nunca se podrá vivir en la totalidad cuando mi alegría depende de la alegría de mi prójimo, mi prosperidad depende de la prosperidad de mi prójimo, y como no se puede de alguna manera igualar en sentido humano, aún la libertad que vivo debe estar rodeada de esperanza cuando se culmine el proceso y morirá el lobo con el cordero, y ya no levantará espada nación contra nación. O sea que vivo la libertad, pero tengo que entender que estoy en el proceso que me llevará y culminará con la perfección, cuando venga lo perfecto, como dice 1 Corintios 13. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se inicia un proceso que lleva ya miles de años y que seguramente estamos relativamente, o no sabemos si relativamente próximos o no, a que comience el tiempo final. Las fiestas, si tomamos al pueblo hebreo como un punto de referencia, tienen con toda evidencia también puntos de contactos con otros pueblos antiguos, porque en todos los casos los pueblos se ligaron a la madre naturaleza, como ellos la llaman, pero no obstante, solo en el pueblo de Israel llegaron a ser lo que fueron y lo que son. Solo el pueblo de Israel logró adquirir ese peculiar sentido de trascendencia en una conjunción de naturaleza e historia que lo llevó a un concepto más universal y lo llevó del tiempo natural al tiempo eterno. Y en ese ambiente y en esa expectativa aparece Jesús. Y aparece Jesús en una sociedad que ha plasmado el tiempo físico, el cronos, con la esperanza de la eternidad, que es el kairos. Y esto es lo que rodea aquella Santa Cena o Cena Pascual de aquella primavera de los años 30 después de Cristo, vamos a decir aproximadamente. En esto consiste esa creación maravillosa que es el pueblo judío, plasmar un ambiente que cree una expectativa de que aquel que iba a venir iba a venir. Y por supuesto el plan bíblico se cumplió y la manada pequeña que tuvo que reconocerle, escogida por Dios, le reconoció para seguir adelante esa conjunción, ese vivir un tiempo real físico, pero tener la esperanza en esa metafísica que vendrá, pero que está trabajando constantemente, porque así está en la boca del Mesías: consumado es. El consumado está cumplido para vuestra esperanza, pero lo viviréis como un proceso, como una expectativa. Debéis estar expectantes, debéis estar despiertos, debéis estar atentos y no debéis distraeros con la moda o con este siglo, porque yo vengo y vengo pronto. Esa prontitud es la expectativa que nos ha creado el Señor y creo que debemos vivirla. La Pascua no debe ser vivida todos los días, porque somos incapaces de vivir como hombres todos los días la misma intensidad. Por eso los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres, Señor, que te preparemos la Pascua? Y esta pregunta no habla de cómo, sino de dónde. Tenían un problema, el lugar físico, pero no tenían el otro problema. Sabían lo que tenían que hacer. Sabían cómo deberían preparar y qué expectativas deberían crear. Ese mensaje lo venían recibiendo ya por 1500 años. Y ahora estaban con su maestro, que la iba a celebrar. Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, como lo dice Lucas 22:15. Y así él tomó del pan ácimo en aquella noche y lo partió y lo guardó y lo dividió en partes, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene esa costumbre. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa hacer esto? Para la mente occidental es hacer el punto final,
¿Por qué? Porque hemos desconocido las 12 horas de celebración que antecedieron este acto. Toda la ambientación, todo lo que se predicó y se cantó, que culmina en ese partir del pan, cuando dice haced esto en memoria de mí, es desde ese momento y 12 horas para atrás. Es decir, es un proceso completo. ¿Y qué pasaron esas 12 horas? No, esa es la pregunta. ¿Qué pasaron esas 12 horas? Se recordó todo el proceso que ligó a la palabra de Dios con la esperanza mesiánica de libertad, empezando desde la esclavitud de Egipto, saliendo del desierto y llegando a ese momento que no sabían que se iba a producir de esa manera, pero se creó la base que Dios había dado para que se pronuncie. Por eso es muy importante hacer esto en memoria de mí, no es levantar el pan y meterlo en la boca, es entender que ese es el acto cúlmine, la culminación de una recordación que le da sentido, si no sería prácticamente un acto mágico. Por eso, tristemente en Occidente se ha dejado de lado la ceremonia y se tomó el punto final como ese beso dramático de una película de Hollywood que terminaba con ese beso apasionado en donde aquellos que se amaron finalmente se reencontraron. Es la escena más importante, pero solamente tiene sentido cuando se sigue el argumento. Y creo que esto es muy importante y se ha perdido, por un proceso histórico bastante complicado que se inicia a través de los concilios que la misma Roma comienza a tener y se comienza a realizar una litúrgica diferente, y ya en el mundo protestante no ha quedado ni de uno ni de otro nada como para asirse un poco más y decir, estas fueron las horas más importantes de la humanidad, porque en ellas, en un orden previsto ya por Dios, que se repetía año a año, se estableció la base para que se haga esta declaración. Es tan importante la declaración como la ceremonia que le dio lugar. Say, ¿por qué no recordamos o profundizamos, tal vez mejor dicho, la cuestión de la memoria? Porque dicho así, pareciera que efectivamente cuando levantamos la copa y el pan, decimos, hacemos esto en memoria de mí, en todas las iglesias se repite, pero probablemente no seamos capaces de advertir el significado profundo que tiene. No, porque lo desligamos de su proceso y del proceso que lo vivió el pueblo de Israel para que esto tenga sentido. No se podía desligar, indudablemente. Luego en Roma se creó una nueva liturgia como separada para decir que la ceremonia es romana. De ninguna manera. En aquella noche se citó el Salmo 118, que es el salmo que se recita en la Pascua. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en él. Esas son las palabras de este himno que se llama Halel o alabanza y adquieren, claro, un significado extraordinario en los labios de ¿quién? De aquel que va a pronunciar después de esto lo que pronunció. Por eso, después de entonar estas estrofas, comienzan los sufrimientos del Mesías, los dolores de parto que hasta ahora se están realizando. Él sería arrestado, llevado a Getsemaní, le golpearon, le azotaron, fue martirizado y atravesado sus pies y sus manos. Ya conocemos nosotros este proceso, pero esto vino después de este salmo fundamental, y fundamental también el relato que tuvieron que haber hecho aquella noche. Antes de revelarles, deberían practicar aquello que dice Éxodo 12, del 24 en adelante. Y cuando entres a la tierra y vuestros hijos os pregunten ¿qué rito es este?, le dirás, esta es la Pascua que celebramos porque el ángel pasó por encima de nuestras casas, etcétera, etcétera. La pregunta es muy importante. La palabra preguntar, traducida en Reina Valera, proviene de una palabra hebrea que también tiene su ligación con una aramea. Se llama Haggadah. Haggadah significa relatar. Y cuando ellos te pregunten, le relatarás y no le responderás. La palabra Haggadah viene también de la palabra Gid, que es tendón, es el que une los músculos, y del arameo Gud, que significa atraer o atar. Es decir, lo que está diciendo la palabra, atraerás a tu hijo, no le responderás, lo atarás al relato
y le harás que le sea interesante todos los años. ¿Por qué dijo esto el Señor, Dios de Israel? Para que preparen a esa parte de la humanidad expectante al recibimiento del Mesías. Y el Mesías llegó y una parte del pueblo que estaba expectante le respondió la manada que Dios decidió que tenía que ser, como Simeón en el templo. Y por tanto eso, Haggadah, en cada hogar hebreo, hasta el día de hoy, se realiza. Debe ser preguntado y le responderás. ¿Y qué le responderás? Así fuimos liberados de Egipto. Esa expectativa es responsabilidad del Padre, atar al Hijo al relato, que nunca se olviden de hacer la pregunta, porque preguntando recibiremos sabiduría. Y yo creo que la mejor forma de crecer espiritualmente no es mejorar la pregunta, ya que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino no mejorar la respuesta, sino mejorar la pregunta. En la pregunta está la clave: clámame y te responderé. Si el clamor, si mejoramos la pregunta, nos mostrará cosas grandes y maravillosas que nunca habíamos visto. O sea que tenemos que aprender a preguntar en otras maneras. Es la única base bíblica de avanzar. Generalmente se intentaron dar respuestas teológicas concretas a las cosas y con eso han asesinado a las preguntas. Y así creció una generación intelectual que es incapaz de saber preguntar. Por eso la Biblia va reduciendo en muchas personas en una generación su peso de expectativa. Se tiene fe, pero la fe tiene que estar basada en algo que no cambia. La fe del hombre puede cambiar. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Y por tanto en eso tengo que basar mi fe. En que yo pueda saber preguntar y Dios responda: clámame y te responderé. Eso es una promesa que Dios cumplirá, como dice Él: todo lo que yo digo y lo hablé, así lo cumpliré y lo haré. Esto es muy importante y en esta Pascua debemos preguntar: ¿por qué nosotros la podemos celebrar? La podemos celebrar porque en nosotros se hace vivo todo el relato, todo el proceso y la culminación y la esperanza de que venga lo perfecto. Podríamos decir que somos los herederos. Somos herederos en cuanto a que Dios tuvo misericordia, ya que no existen derechos en este mundo. Dios tiene una razón para escoger, pero nadie es escogido por derecho, solamente por alguna razón que Dios tenga. Esa razón no se nos ha dado a conocer en su totalidad, porque a veces vemos en las razones de Dios muchas cosas que no comprendieron. Pero seguimos adelante y ahora se declara en 1 Corintios 15 que el Mesías, el Cristo, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Esto es un tema muy interesante porque las primicias son aquellas, ¿sí?, que en definitiva entienden este mensaje, si están ligadas. Ese es mi entender. Debemos limpiarnos de la vieja levadura para ser una nueva masa. Y el poder liberado en la cruz no solamente permite hacer memoria, fundamental. Sin memoria no hay poder, pero también hay poder para limpiar y para dar una nueva masa, una nueva esperanza, siempre basado en la legitimidad de la palabra. Así que este sacrificio no solamente reaviva la memoria, el del Mesías en la cruz, sino que también nos da más ánimos de celebrar, de esperar, de observar y de transformarnos y transformar a la sociedad hasta la venida del Señor. Creo que esa es nuestra misión y ya todo lo demás está en toda la palabra. Y si se fuera lícito decir esto, digo, en el sentido de que se obre con generosidad, tal vez deberíamos en esta Pascua aprovechar el tiempo tan especial que significa para dedicarnos a aprender a preguntar. Así es, y no olvidarnos que es la fiesta de la libertad. Fuimos declarados libres ya en Egipto y ahora somos en el Mesías conciudadanos y coherederos de los pactos, según Efesios 2. Y por esa razón debemos recordar que la libertad que tenemos es una sola, el que tenemos un solo dueño,
eso nos hace libres. Tenemos un solo propietario, eso nos hace libres. Muchos dirán, pero entonces no eres libre. No, sí soy libre, porque aquel que me creó es mi único dueño y por tanto nadie puede hacer uso de mí sin la autorización de aquel que me dio la vida y de aquel que me dio el espíritu y el alma. Eso nos hace libre y esa es la única verdad. Ahora, en esa verdad hay que crecer, en esa liberación, pero nuevamente, el hombre vive en sociedad, vivir es convivir. Y por lo tanto, no nos pide Dios una vida monástica en una caverna, sino salir a la sociedad y ir puliéndose como las piedras del arroyo que escogió David aquel día que enfrentó a Goliat. Escogió las piedras más insignificantes para una contienda, piedras sin filo y piedras sin cortes, piedras de arroyo, piedras que vienen rodando y rodando de ríos en ríos hasta que culminan en un lugar en donde ya se las puede coger y son tan lisas que no sirven para atacar ni para cortar. Pero esa forma tan lisa es la humildad de una piedra. La humildad de una piedra que en manos de un certero hondero como David, un hombre que es la lámpara de Dios, causaron el daño que causaron y tumbaron al gigante que venía de la oscuridad. Nosotros debemos ser como piedras vivas, piedras muy pulidas por el Señor, rodando y rodando, de tal manera que el día que estemos en su mano, o sea, con su poder, seamos certeros. No importa que no seamos afilados en lo físico, sino pulidos, pero certeros en lo espiritual. Y esto es lo único que puede lograr la nueva masa. Es la nueva masa tratada por Dios. No nos olvidemos que el tema fundamental de la Pascua es que la masa y la levadura comienzan a separarse. Y el pan ácimo sin levadura es un pan insignificante, pero vale lo que realmente representa. Su imagen vale y pesa lo que transmite. Y esto es lo que debe hacer el hombre en lo espiritual. Volver a ser de la dimensión de vida para poder ser auténtico, quitarse los ropajes del orgullo, base de todo mal en la humanidad, y llenarse de la humildad para que la levadura mengüe y crezca ese pan auténtico, que en definitiva es lo que Cristo hizo en la cruz, dejarse machacar prácticamente hasta quedar finito como un pan sin levadura, y aún en un aliento final perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esa humildad y ese servicio de amor es lo que nos ha dejado. Eso es un verdadero poder de transformación. Gracias, Isabel, por este mensaje sobre la Pascua. Hasta la próxima. Muchas gracias y que Dios nos ayude a limpiar constantemente la levadura y menguar para que crezca Él. Bendiciones. Gracias. Salud. protestantedigital.com. Y la época en donde la tierra comienza a surgir nuevamente y a resurgir y a brotar y a crecer en libertad con la luz del sol en la parte física. Pero claro, depende el hombre, en cuanto a la Biblia, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Estamos llegando a los tiempos de lluvia tardía y cuando entra el israelita en la tierra de Israel, la primera diferencia que encuentra es que la lluvia caerá desde el cielo, como es habitual, y que dependerá de que el cielo se abra o el cielo se cierra, no como en Egipto, que dependían de las aguas que venían de abajo, de la subida del Nilo y de las lluvias muy lejanas, y la vista era hacia abajo y hacia la tierra y hacia las profundidades. En la nueva tierra hay que mirar hacia el cielo. Y la lluvia se abrirá o caerá y el cielo se abrirá, depende a Dios y su relación con Dios. El hombre, este hombre que estamos hablando no está solo, pertenece a una comunidad, tiene una comunión con el mismo hombre, una interacción. Y tiene unas circunstancias también que van desde la soledad hasta una acción prácticamente creadora que lo lleva a convivir con los demás. Así que yo podría decir que el hombre es una comunidad y es el que hace y que recibe también la acción del prójimo, de los demás, que lo liga con los otros a través de una comunicación. Y se comparte un mundo que es la convivencia misma, y convivir es vivir en la escritura. Y la naturaleza
de alguna manera se dan maravillosamente en comunión con las fiestas, porque la naturaleza, la historia y el testimonio de la palabra es de alguna manera lo que va formando toda esa estructura de convivencia con la palabra. protestantedigital.com. En Génesis damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias y bendecidos. Estamos en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la Pascua, y queríamos comenzar haciendo una pequeña reflexión a propósito de que las fiestas bíblicas están estrechamente relacionadas con la naturaleza, con la vida natural. Así es, el hombre debemos tomarlo en totalidad, como si totalidad de sus momentos, ¿no? De sus horas, sus días, todo el tiempo que transcurre en él. Es un hombre real y somos también vivenciales, y de alguna manera lo concreto es que trata la Escritura, el objeto y el objetivo es el hombre, que trata en general de la humanidad. Eran fiestas de la naturaleza. En todos los pueblos antiguos la religiosidad se iba plasmando así, en símbolos panteístas, en fenómenos naturales, y los dioses así se identificaban con los astros, fertilidad, o a veces con lluvias o tempestades. ¿Y qué pasa? He aquí que Dios, el Dios de la Biblia, se presenta de otra manera. Dios no se identifica con los extraños acontecimientos naturales. Está más bien en las cosas inefables. Es como una fina voz de silencio. Dios no se expresa a través de terremotos, no se expresa como un ser natural. El hombre se somete a la naturaleza y siempre está vibrando con los ritmos y los cambios, y sin embargo Dios está por encima de este condicionamiento. Y la Pascua tiene que ver con en la época de alguna manera se podría decir que todo ser está determinado por una naturaleza que es biológica y está también predeterminado a ser lo que es. Pero en el hombre, de alguna manera, todo esto puede llegar a superar esa naturaleza, porque el hombre tiene una capacidad de creación y una capacidad de discernimiento que Dios le da, y la capacidad también de comunicarse con el ser infinito, que es el mismo Dios que nos ha creado. Así que el hombre prácticamente es un proyecto, y la naturaleza que lo acompaña en todo momento se liga con él en toda ceremonia, en todo simbolismo, en todo lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular este concepto con la Pascua? Bueno, originariamente el hombre veía reflejado en la naturaleza su propia dicha y su desdicha también, su pena, su alegría, y las fiestas, hablo en